puede ahorrar tiempo en urgencias. De por sí en urgencias siempre estamos con los padecimientos que nos ponen en contra el reloj. Pero en este caso no solamente es el reloj, ¿no? Sino el volumen y la demanda de pacientes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de adaptar la plática ahorita de lo que sabemos y tratar de ubicarnos entre lo que se sugiere, las guías internacionales, las guías que se han adaptado a nivel nacional y cómo tengo que adaptarlo al servicio de acuerdo a los recursos que tenemos. Bueno, okay. Bueno, pues este es el culpable de esta plática. Entonces hay varios tipos de coronavirus, ¿verdad? Y se debe su nombre a esto, ¿no? A la corona que tiene ahí, proteínas en la nucleocápside. Y es un tipo de virus RNA. Y conforme se va cambiando la antigenicidad y los cuadros clínicos, pues van recibiendo su nombre. Y pues hoy le tocó a este ser la estrella de este año, ¿no? Haciendo un poquito de historia rápida, recordemos que en diciembre es cuando se notifican los casos de neumonía en China, concretamente en Wuhan. Rápidamente empieza a convertirse en un problema, después empieza a salirse los casos después de China, fuera de China, hasta que llegamos a esto, ¿no? El 7 de febrero, en donde se presenta el primer caso en México documentado, y lo que inevitablemente iba a pasar en algún momento, pues las primeras muertes, ¿no? Sin embargo, pues lo que pasó entre este punto y este punto y hasta donde vamos, ¿verdad? Ya pasamos incluso el 30 de mayo, estamos a 11 de junio. Pues lo que ha tenido que pasar y lo que se ha tenido que reconvertir o la forma de adaptar los servicios entre esta fecha, la información que nos llegaba, hasta que empezamos a tener la realidad y empezar a atender los casos en incremento hasta el momento en el que estamos, pues hemos tenido que avanzar en varios aspectos. Okay. Bueno, hay que recordar que el COVID-19 puede presentarse con un gran aspecto clínico y distintos niveles de gravedad que van desde un curso asintomático, un cuadro catarral común y corriente, un síndrome de distrés respiratorio agudo, e incluso el paciente puede fallecer, ¿no?, por esta situación. Bueno, es un virus muy contagioso. A nivel epidemiológico, el promedio, ¿verdad? Una persona infectada puede contagiar a 2.5 personas en promedio, pueden ser más obviamente, pero es en promedio. Pero de estos, el 80% afortunadamente pues tienen sintomatología no grave. Sin embargo, el 15% sí van a requerir hospitalización y un 5% estarán en cuidados intensivos. Ahora, del total de casos, pues ya dependiendo de la región y de los recursos disponibles, pues la mortalidad está entre el 3 y el 8%, ¿no? Y como se entre el 6 y 7%, ¿no?, dependiendo de la región y de los números que manejemos. Ahora bien, algo que sí es bien importante, bueno, no solamente en este padecimiento, ¿no?, en todos, y sobre todo cuando tenemos una cantidad de pacientes como estos, tenemos que entender, por lo menos en forma muy general, las etapas que se conocen de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos divididas las fases de la enfermedad en la fase de contacto, la fase de viremia, la presentación aguda, donde ya hay datos de neumonía, y hay una fase de recuperación. Obvio, nos preocupa el periodo donde se vuelve contagioso el paciente, que va desde el día 0, donde presenta sintomatología, hasta prácticamente los 24 días. Puede ser más o puede ser menos. Pero
El que los pacientes acudan a urgencias, pues pueden acudir en cualquier momento de estos. Entonces, hay que tener primero en cuenta pues, lo que sabemos de la historia natural de este padecimiento para tratar de ubicar en qué momento se presenta el paciente y qué es lo que debemos de esperar de la evolución de ese paciente y cómo lo vamos a abordar. Okay. De lo que se trata en la atención en urgencias del paciente son estas cuatro misiones pues que tenemos con la atención de cada caso. Uno es pues identificar los casos, que mucho se va a hacer en el triage respiratorio si es que ya está instalada en la unidad. Al inicio pues solamente estaba en urgencias, después conforme creció el número de casos tuvo que ampliarse a toda la unidad y pues trabajar en conjunto. La identificación no solamente es el triage respiratorio, también implica la toma de estudios de específicos, la PCR, los laboratorios iniciales, ya sea radiografía o si es posible tomografía. En nuestra unidad, bueno, no tenemos tomografía, pero en las unidades que se cuenten también es importante tener una referencia desde un principio. Y obvio, clasificar la gravedad del caso. Segundo objetivo sería aislar al paciente. Hay que recordar que muchos de los contagios se producen de hecho en las unidades de atención hospitalaria. Por eso es importante que una vez que el paciente entre a la unidad, hay un triage respiratorio y los casos sospechosos de inmediato se aíslen hasta que no se concluya qué se va a hacer con ese paciente. Porque tanto es un riesgo para los otros pacientes que no tienen síntomas, como para el propio personal, ¿sí? Entonces, la segunda situación sería aislar al paciente, que implica obviamente un confinamiento en una área específica. Hemos tenido que tener una reconversión de las áreas y muy importante tratar de evitar desplazamientos innecesarios del paciente dentro ya de la misma unidad. Tratar de que siga un flujo el paciente para que no esté regresando a un área dos veces o se tenga que repetir procedimientos que impliquen tránsito, ¿no?, del paciente en otros, entre las diversas áreas. Una vez que hemos hecho esto, pues es importante, obviamente, tratar y estabilizar al paciente. Esto, pues, como es lógico, va a depender de la severidad del paciente y de las comorbilidades que presente. Como decíamos, afortunadamente la mayoría de los casos son leves, pero los pacientes que empiezan a requerir hospitalización es o por la severidad del cuadro o porque están complicados con alguna otra comorbilidad. Entonces no solamente hay que estabilizar la situación aguda del problema respiratorio, sino también las repercusiones que tengan en los otros padecimientos del paciente. Y pues bien, para continuar el tratamiento, el aislamiento y la estabilización del paciente, pues la mayoría de las veces es necesario trasladarlo a los pacientes a una unidad especializada y pues ya no se diga si necesita tratamiento de cuidados intensivos. Esto siempre cuidando por las medidas de aislamiento durante todo el proceso. Ok, es un panorama general de lo que se tiene que evaluar con los pacientes. Decíamos que primero se evalúa identificar la etapa y gravedad de la infección y digamos que si no, el paciente puede llegar en tres etapas a grosso modo. Pues una infección temprana, una fase 2 o fase pulmonar donde ya el paciente está muy sintomático, y la etapa 3 en donde es una fase que ya no la inflamación o las complicaciones ya no se limitan a la situación pulmonar, sino que ya implica una situación sistémica. Entonces pues estos pacientes pues sí ya están muy graves y entonces son identificar a qué etapa corresponde. Pues necesitamos tener muy claros los conceptos, al menos los más generales, porque la cantidad de pacientes que hay que filtrar de etapa 1
para clasificar a la etapa 3, pues cada vez será más el incremento, y además los pacientes que llegan en la etapa 3 son pacientes muy críticos. Entonces son pacientes que nos van a requerir muchos recursos y son pacientes que van a consumir tanto tiempo para su estabilización como va a ser más difícil tratarlos en ese momento. Entonces, no podemos, tenemos que ser lo más claros posibles para tratar de clasificar a los pacientes. Entonces, en cuanto al tipo de abordaje, bueno, pues los que están en la etapa 1 se manejan en forma ambulatoria, los de etapa 2 tendríamos que decidir si pueden llevarse tratamiento ambulatorio o van a estar en una estancia corta o van a requerir hospitalización, pero no con un embrión prioritario. Y obviamente los que lleguen en la etapa 3 pues tendrán que trasladarse en forma urgente, pues, para darles una oportunidad de mejorar, ¿no? Ahora, todos yo creo que ya hemos oído esta situación. Los casos sospechosos, ¿verdad? Son los casos que tienen al menos dos de los siguientes signos, que son la fiebre, la tos seca y la cefalea, y los otros signos agregados, sin datos de neumonía. Sin embargo, pues los pacientes que se capturan en esta etapa sí es importante estar seguros que no están transitando de la etapa 1 a la etapa 2 y que pueden ser egresados con tratamiento ambulatorio. Por eso es importante que los pacientes que aunque estén en la etapa 1 clínicamente y se vean bien clínicamente, se corrobore que no tienen otro factor de riesgo tanto por laboratorio como descartando otras comorbilidades. En la etapa 2 es obvio que ya el paciente tiene más sintomatología respiratoria, y más que corroborar si tiene afección respiratoria, lo que tenemos que ver es el nivel de gravedad, porque precisamente el cuadro clínico, por eso se llama neumonía típica, porque el paciente puede tener una gran afección pulmonar y no manifestarlo clínicamente en ese momento en forma florida, y el nivel a veces de saturación puede ser muy bajo y no manifestar tantos síntomas de disnea al paciente. Entonces, ese es el objetivo de los pacientes, de la evaluación de los pacientes en esta etapa, ver qué tan graves están y tratar de evitar que transiten a una situación de gravedad. Por lo mismo, es importante la evaluación radiográfica, la evaluación de laboratorio, y pues son pacientes que no solamente van a requerir cuidado respiratorio, sino ya un manejo mucho más integral. Y obvio, los pacientes que tengan una etapa de gravedad, pues obviamente lo primero es la reanimación, la estabilización, y tratar de movilizarlos a una unidad de cuidados intensivos, o por lo menos que tenga la oportunidad de estar en una hospitalización con mayores recursos, porque la diferencia entre la etapa 2 y la etapa 3 es mucha, ¿no? Entonces, eso sería básicamente el esquema general. Ahora, normalmente, pues existe un traje respiratorio, como les decía, y además de identificar los síntomas de casos sospechosos, tenemos que ver si tiene algún otro dato de complicación, ya sea de enfermedad concomitante o de una situación especial, como puede ser embarazo, inmunosupresión, alguna enfermedad pulmonar previa, si son diabéticos, cardiópatas o simplemente obesidad. Y como ustedes saben, todo eso cambia el pronóstico del paciente, ¿sí? Y aun cuando no tenga comorbilidades, pues identificar datos de alarma, como los ponemos aquí, cuando ya empieza con datos de mayor dificultad respiratoria, cuando la saturación disminuye por debajo de 90, cuando el paciente empieza con datos no solamente de afección pulmonar, sino datos de sepsis, como puede ser la hipotensión, la hipotermia, o obviamente mayor incremento de la dificultad respiratoria. Por eso esa etapa
ya no se puede hacer en el plan respiratorio, digamos, general, eso ya tiene que corresponder a urgencias porque ya se tienen que medir más cosas que van a consumir más tiempo. Por eso es importante que los pacientes que no presenten tener en cuenta estos datos, porque todos esos pacientes que tengan algún dato de estos sean canalizados al área de urgencias, y ahí en urgencias valorar rápidamente estos datos en forma muy dirigida para ir clasificando a los pacientes. Ahora, siempre en urgencias se ha manejado por una escala de creas de colores, ustedes ya lo conocen, es azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Digamos que los pacientes azules son los pacientes que pueden manejarse en forma ambulatoria, no están complicados, y el paciente que llega con color rojo pues es el paciente muy grave que requiere reanimación inmediata. Decíamos que aparte de los síntomas clínicos y de cumplir con la definición de caso, pues tenemos que tomar estos exámenes de laboratorio y de gabinete para ir clasificando al paciente. Déjenme decirles que aunque las guías son muy específicas, no hay tanta correlación a veces entre las alteraciones del laboratorio y la gravedad clínica del paciente. Eso es algo que yo creo que todavía a nivel internacional se tiene que ir afinando esto, porque no todos los indicadores de sepsis o de inflamación conocidos hasta el momento correlacionan con el paciente. Entonces, en la experiencia ahí del servicio, pues hemos tenido que adaptar, les digo, las sugerencias de las guías con lo que sabemos, olvidarnos de otras cosas y irnos adaptando a los nuevos casos. Ahora bien, decía yo que para ahorrar tiempo, aparte de tener bien establecido un protocolo y de saber qué es lo que necesitan todos los pacientes, pues también tenemos que echar mano de la valoración clínica, pero una valoración clínica muy dirigida. Y para eso nos ayudamos con las escalas. Si ustedes si les son familiares, para las neumonías en general tenemos la CURP 65 y recientemente la NIUS 2, ¿no?, que nos hablan precisamente de la gravedad del paciente y la necesidad de hospitalización de ese caso. Por ahí también, más adelante vamos a comentar que cuando haya datos de sepsis, aunque no haya una afección respiratoria severa, si hay datos de sepsis con la escala de Kuntz-Sofa, ese es también un dato a considerar, porque también, a pesar de que los casos los clasificamos como neumonías atípicas, realmente es una afección sistémica, con predominio pulmonar, pero es una afección sistémica. Ok, entonces, los pacientes que ingresan con trash azul o verde, que tienen pocos datos clínicos, lo más importante, además de descartar otras patologías, sería identificar si son casos positivos o no. Eso es muy importante a nivel epidemiológico. Bueno, ustedes saben la situación aquí en México, que no ha habido pues todas las situaciones ideales en este aspecto, pero esa es la importancia de captar estos casos, ver el avance pues de la situación de contagio. Los pacientes que no van a requerir hospitalización, pues se pueden egresar con un tratamiento antibiótico empírico y manejo sintomático, ¿sí? Entonces, estos pacientes, aparte de ser valorados ahí y iniciarse un tratamiento, tiene que darse un seguimiento después en las consultas o con datos de alarma. Entonces, según pacientes que a lo mejor vemos un día en estas etapas y van a regresar en una etapa o más complicada, o afortunadamente muchos van a ser egresados. Sin embargo, es importante respetar el protocolo, porque aparte de los incrementos de los contagios o de los casos nuevos, vamos a tener que evaluar casos que ya vimos y que tenemos que ver qué evolución tienen. Entonces, si tenemos una valoración estructurada, es mucho más fácil que en una revaloración revisemos puntos muy específicos y la revaloración sea mucho más rápida.
Bueno, ahora, cuando el paciente empieza a tener mucho más sintomatología y que tiene mayor puntaje de gravedad tanto en la escala NIOSH como en la escala de CURP 65, que ya empieza a tener no solamente un puntaje de 0, sino 4 puntos o 1 o 2 puntos de factores de riesgo en la CURP 65, pues son pacientes que ya tienen que ser ingresados para iniciar tratamiento y empezar a manejar las comorbilidades que presenten, o simplemente en pacientes que no tengan comorbilidades son pacientes que ya empiezan con deshidratación, el manejo de la fiebre no es fácil, ya requieren mayor aporte de oxígeno y muchas veces el estado del paciente ya no es fácil dar tratamientos vía oral, tienen que ser vía intravenosa y tienen que tener ya un plan de seguimiento dentro de su hospitalización. Entonces, aparte de tener los estudios de gabinete iniciales, ya se tiene que ir planeando cada cuánto se van a tomar o radiografías nuevas, o la necesidad de una tomografía, o la necesidad de repetir laboratorios. Laboratorios, como les decía, que se tienen que seguir un protocolo de acuerdo a los laboratorios disponibles, pero siempre pensando en buscar las complicaciones en forma temprana, porque eso es lo que le va a dar oportunidad al paciente. Y como les digo, la cantidad de pacientes que llegan en un momento, si no seguimos un protocolo, si no lo hacemos en forma estructurada, la cantidad de pacientes nos rebasa, ¿no? Entonces tiene que ser muy estructurado. Bueno, cuando ya tenemos un paciente mucho más grave, que lo clasificamos como triage naranja, pues es un paciente que no solamente va a requerir hospitalización, sino que ya requiere una estabilización mucho más enfocada a las complicaciones, obviamente en utilizar ya otro tipo de antibióticos. Si nosotros podíamos iniciar algunos tratamientos de oral, ya se tienen que utilizar medicamentos intravenosos como cefalosporinas, continuar algunos antivirales si es que hay sospecha de alguna otra infección viral, como por ejemplo influenza, y pues de los medicamentos que se han intentado, pues al inicio se intentó la hidroxicloroquina, ahorita ya se vio que no está siendo muy efectivo, pero ya lo que le da un poco más de oportunidad al paciente es precisamente el manejo de las otras condiciones que van a presentar. Porque recordar que pacientes que entre más complicados lleguen generalmente también tienen más comorbilidades. Entonces son pacientes que pues se descompensan de una cardiopatía, empiezan con hiperglucemia, hacen lesión renal aguda y los datos de sepsis. Aquí, digamos, todavía si llegan en estas etapas, todavía no hay tanta complicación de empezar a requerir aminas. Pero si se llegan a requerir aminas, ya son pacientes que ya no se pueden manejar no solamente desde el punto de vista con una adenocrisis, ya requieren un catéter central, ya requieren monitorización mucho más invasiva. Y bueno, y desafortunadamente pues no falta el paciente que o tiene una evolución muy rápida hacia el deterioro, o son pacientes que han pasado las otras etapas sin atención médica adecuada y que llegan pues en estados muy graves, ya sea que lleguen con una inestabilidad hemodinámica o que lleguen pues, prácticamente en paro cardiorrespiratorio. En estos casos es todo un tema si se dan maniobras o no se dan maniobras, porque las posibilidades de sobrevida de estos pacientes son pocas y el riesgo para el personal es mucho. Entonces, pues es todo un tema y no me voy a meter ahorita mucho en eso, pero sí quisiera pasarles el mensaje de que pues también hay que valorar a ese paciente, porque eso es muy impactante pues que lleguen muchos pacientes en esas condiciones y tenemos que priorizar, ¿no? Que son pacientes que a veces ya no tienen mucha oportunidad y tenemos que atender a los otros pacientes que sí la tienen, ¿no? Entonces, también es otro tema el manejo de sedaciones paliativas, el manejo de esta situación tanatológica que pues los hemos tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí
decía yo que si el paciente llega con inestabilidad hemodinámica o paro respiratorio, ojalá podamos tocar el tema en algún momento, pero la reanimación cardiopulmonar tiene muchas diferencias, sobre todo para protección del personal, digamos que en una reanimación convencional, precisamente porque el pronóstico es muy diferente y porque se requieren modificar los protocolos precisamente para protección y por aislamiento, ¿no? de aerosoles. Lo que sí es importante es, una vez que se tiene el resultado, tomadas las muestras de los pacientes, pues referirlos inmediatamente para que tengan una atención mucho más acelerada y en un hospital en forma temprana, porque son pacientes que van a requerir más recursos y van a tener una hospitalización prolongada. Entonces, y obviamente pues los pacientes que podamos ir descartando en cuanto a la negatividad de las pruebas también, o enviarlos a un hospital por su patología que no tenga pacientes con casos positivos, o poderlos egresar en forma temprana para evitar el riesgo de que se contagien dentro de las mismas unidades. Bueno, aquí no tenemos tomografía, pero pues lo que primero se empezó a echar mano, pues por la disponibilidad y por la facilidad que está este recurso en las unidades, pues son las radiografías de tórax. Decía yo que por ser una neumonía típica, los hallazgos radiográficos no corresponden a veces a los síntomas del paciente y mucho menos a los hallazgos clínicos convencionales. Entonces pueden tener un paciente con una afección radiográfica muy severa y prácticamente no escuchar ningún estertor al paciente, y sin embargo el paciente verse muy mal. Y hay veces que el paciente tiene una radiografía horrenda y el paciente no se ve tan mal. Entonces, pero bueno, es importante tener una radiografía basal precisamente para ver la evolución del paciente, para ver revaloraciones del paciente que van a regresar seguramente, o decidir el riesgo que tiene de complicación del paciente hasta donde esto sea posible. Hay una escala que se llama la escala Rey, que inicialmente se hizo como pensando en el edema agudo pulmonar, pero se adaptó para la afección por sectores a nivel de los dos hemitórax. Los divide en 4 sectores de cada lado, entonces tendríamos una escala del 0 al 8. Y si ustedes ven, por ejemplo, esta radiografía aparentemente no trae gran cosa, salvo algunas lesiones ahí iniciales, digamos tendría un sector ahí afectado. En esta de acá ya son por lo menos 2 del lado derecho y 1 del lado izquierdo en forma incipiente. En esta, pues ya prácticamente son 6 sectores, y bueno, este pues ya no les platico, ¿eh? Sí, incluso hay radiografías que se ven blancas, ¿no? Y entonces es importante que si un paciente llega con un deterioro severo, con una radiografía como la última, pues realmente una intubación o una ventilación mecánica no va a ser la solución. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, porque a diferencia de otras patologías, casi los pacientes tienen que decidir a la entrada de ellos o sus familiares si van a aceptar una intubación o no en esas condiciones, que no les va a veces a resolver la situación, porque a veces nos han vendido esa idea, ¿no? Que si te pones mal, la ventilación te va a ayudar. Pues sí, pero no es la solución integral. Ahora, decía yo que para estructurar esto y hacer las valoraciones más fácil, pues tenemos que echar manos de escalas para mecanizar el proceso y descartar en forma gruesa y rápidamente los casos. Esta es una de ellas, la escala Kitsofa, que yo creo que ya muchos la conocen, que se basa básicamente en esas 3 variables: la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial sistólica. Y con que tenga un punto en cualquiera de estas, pues ya es un riesgo mayor, y si tiene 2 puntos seguramente ya está desarrollando sepsis, ¿no? Claro, hay escalas más completas, más complejas, pero esto es fácilmente y sin laboratorio, ¿no? Y al ingreso, y esto si uno se sabe esta escala en un minuto, ¿no? Lo valora el paciente. Ahora, en cuanto a la severidad de la neumonía,
pues tenemos también esta escala, que salvo la necesidad de medir el nitrógeno ureico, los demás parámetros son básicamente clínicos. Entonces, de hecho, hay una modificación de esta escala sin tomar en cuenta el nitrógeno ureico, y donde se valoran los otros aspectos. Y también, si ustedes se fijan, pueden hacerse rápidamente también la valoración de la severidad de la neumonía. El problema con esto es que sí nos habla de las complicaciones, pero en las etapas iniciales, por ser neumonías atípicas, pues a veces no tiene una correlación tan exacta, ¿no? Pero es una buena guía para decidir quién está complicándose y quién no. La otra es la escala News, ¿sí? Esta es sobre todo más la habilidad para valorar la necesidad de hospitalización, y aquí pues sí ya se requieren algunos otros parámetros, pero la mayoría son clínicos o que se pueden medir fácilmente, ¿no? Entonces decía yo que todos son ya sea los signos vitales, la saturación de oxígeno, que afortunadamente ya está muy accesible, ¿no? La medición de este parámetro. Lo demás son parámetros que se pueden medir de forma clínica muy rápida, tanto el estado de alerta como frecuencia cardíaca, y bueno, los otros signos vitales, y esto también correlaciona bien con la severidad del padecimiento. Bueno. Cuando es posible tener una tomografía de tórax en vez de la radiografía, esto sí correlaciona un poco mejor con el estado clínico del paciente, porque puede detectar lesiones mucho más tempranas que no se evidencian en la radiografía simple. Por ejemplo, ahí en la etapa 1, quizá las primeras lesiones, como esta, quizá en la radiografía o no se vean, o sean muy difíciles de detectar. Sin embargo, conforme se progresa en la severidad del padecimiento, pues no solamente se identifican lesiones en vidrio esmerilado o en empedrado, se empiezan a ver ya nódulos y exudación irregular, como es en la etapa 3, aquí, y cuando ya hay lesiones multifocales bilaterales, pues es evidente, y la tomografía pues sí evidencia la mayoría de las lesiones, ¿no? Tanto las pequeñas como las muy evidentes. Y bueno, pues ya en la etapa última, pues bueno, con o sin tomografía, yo creo que es evidente que tan mal está el paciente. Entonces, son pacientes que ya prácticamente no tienen un sector no afectado. Y bueno, los retos pues en la atención de urgencias, pues no es recapitulando sobre esto, pues primero que nada pues va a ser la demanda del servicio, que al principio pues fue en incremento, después se queda una fase de meseta, y bueno, pues esperemos que algún día baje esa meseta. El otro reto, y yo creo que no solamente en el servicio de urgencias, es el riesgo del contagio del personal, pero sobre todo ahí por el tipo de abordaje que tenemos del paciente, y que al ser el paciente que tiene mucho más acceso de tos, es un paciente que tiene mucho más dificultad respiratoria, la generación de aerosoles es mucho, y ya no se diga cuando se tiene que intubar a un paciente. Entonces son retos, porque precisamente para disminuir el riesgo se pide que cuando se hagan este tipo de maniobras, a diferencia de otras cosas, se pide que siempre se lo haga el personal más capacitado, precisamente para que sea en un solo intento, sin manipular al paciente, y tratar de que sea lo más rápido posible. El otro gran problema, y que es quizá ahorita que ya tenemos muy mecanizado el diagnóstico de los casos sospechosos, pues es el diagnóstico diferencial, en donde ya, pues, o sea, si desatura todo, pues pensamos que es COVID, ¿no? Entonces ya estamos en otra etapa, ¿no? Al principio como queríamos que no fuera, y ahora queremos que todo sea, ¿no? Entonces, pues no olvidarnos que pues el EPOC sigue estando ahí, la insuficiencia cardíaca sigue estando ahí, los pacientes nefrópatas siguen estando ahí, y pues también tienen derecho a tener una neumonía común y corriente los pacientes. Entonces,
Esos son casos que sí nos requieren un poquito más de tiempo, porque si nos equivocamos, pues un paciente que no tiene COVID lo vamos a dejar en un área COVID, entonces lo más seguro es que se contagie, entonces el pronóstico pues cambia muchísimo, ¿no? Entonces no son decisiones fáciles a veces, porque pues requerimos a veces de una historia clínica un poco más acuciosa, necesitamos tener disponibles algunas radiografías previas, pero cuando no se da esa situación las decisiones sí son complicadas, ¿no? Entonces ahí se requiere pues sí experiencia en las otras áreas, ¿no? Y una vez que tenemos clasificado la gravedad y la estabilización con los recursos disponibles, esto tenemos que irnos adaptando diario de acuerdo a los recursos que tengamos, pero también el otro reto fue, una vez que ya dominamos la situación, pues cada vez disminuir los tiempos de atención, los tiempos de estancia y el tiempo de traslado, ¿no? Quizá al principio, pues los primeros casos pues sí nos llevábamos un rato. Ahorita le estoy diciendo que más o menos cuando todo se da prácticamente entre que el paciente llega y el paciente se traslada en urgencias, bueno, no estamos teniendo un promedio, cuando nos va muy bien, como de hora y media, más o menos, pero sí se puede prolongar los tiempos, ¿no? Pero pues la meta siempre es esa, ¿no? Tratar de disminuir los tiempos. Y pequeño, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, recordemos que las crisis siempre es un tema pasajero. Lo importante es imaginarse el futuro y prepararse para los retos y las oportunidades, ¿no? Seguramente, ojalá no nos toque otra situación, pero siempre va a haber crisis y siempre tenemos que estar listos, ¿no? Y siempre tenemos que adaptarnos. Bueno, muchas gracias. ¿Dudas o preguntas, comentarios acerca del tema? Aprovechen que está el doctor ahorita para algún tratamiento ambulatorio que tengan duda, consulta también. ¿Algo más? A los pacientes que tuvieron, bueno, llevan pacientes que ya están recuperados, bueno, que los dan de alta. Ajá. Y a ellos, bueno, no tienen ninguna referencia para el neumólogo. Exacto. Pero nosotros, o sea, como primer nivel, les podríamos sugerir que se realicen una radiografía a los 3 o 6 meses o eso. Sí, bueno, de hecho ya estamos empezando a tener casos de esos, en donde los pacientes que ya fueron egresados de hospitalización o que pasaron por la etapa crítica ambulatoria regresan, ¿no? Porque siguen teniendo alguna sintomatología. Y nos enfrentamos a eso, ¿no? Pues que sí tuvieron lesiones pulmonares, que radiográficamente todavía no hay una mejoría y que pues son candidatos a eso, ¿no? Un seguimiento por neumología o de rehabilitación pulmonar incluso, ¿no? Digo, yo creo que ahorita todavía es un poco temprano, pero también la siguiente avalancha que se nos viene son los casos de fibrosis pulmonar secundaria de esto. Va a haber una sobredemanda de neumólogos y de rehabilitación respiratoria, de pues, todos aquellos que hayan pasado por una situación de estas y que pues, hayan sobrevivido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero esos casos pues van a empezar a complicar también con neumonías convencionales, van a empezar a tener problemas de pulmonares, en fin, ¿no? Y entonces pues se va a ampliar, ¿no? El catálogo de diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Entonces, pues sí, esa es la otra situación que viene, ¿no? Y pues no, tendremos que adaptarnos, tendremos que ir improvisando otros protocolos, ya no para el paciente agudo, ¿no? Sino el paciente, pues llamémoslo así, ¿no? Sobreviviente, ¿no? De COVID, ¿no? Entonces, y de los pacientes que tienen comorbilidades y secuelas, ¿no? De COVID, ¿no? Entonces esa es otra situación, ¿no? Y pues ese es trabajo pues ya de todos, ¿no? Tanto en la etapa aguda con nosotros en urgencias como el seguimiento en los consultorios. Y con relación al uso de oxígeno, digo, normalmente en un paciente neumópata está indicado en promedio 15 a 18 horas diarias. Ajá. En este caso, en estos pacientes, más o menos, no sé si tengas información, ¿cuánto se deja el oxígeno, por cuánto tiempo, cuántas horas? Bueno, es que aquí la situación es, en la etapa aguda, de hecho son flujos altos, ¿no? Ajá. Aquí la consigna es tratar de prolongar la necesidad de intubación en la etapa aguda lo más posible. Desafortunadamente aquí no tenemos cánulas nasales de alto flujo,
Entonces es un salto muy drástico, ¿no? De puntos nasales a intubación, ¿no? Pero generalmente se maneja con flujos altos. Ahora, los pacientes que están en recuperación, realmente lo que se maneja pues como con secuelas de fibrosis, pues, ¿no? O sea, el uso es continuo, pues, y tiene que ir disminuyendo sus requerimientos. Pero yo creo que todavía estamos en etapas algo tempranas para ver qué tanto van a tardar en recuperarse. Digamos, los primeros casos de China, pues a nivel internacional, todavía no tienen ni siquiera 8 meses, pues, ¿no? Entonces seguramente pues va a empezar a fluir la información y nos irá llegando y también le iremos generando, ¿no? De qué tanto tardan en recuperarse y qué porcentaje de pacientes, ¿no? Para ver qué vamos a ofrecerles, ¿no? Pero en general, después de que se recuperan, ya empiezan a comportarse pues como una fibrosis, pues, como las que conocemos, ¿no? Porque ya no hay una situación ahí inflamatoria aguda, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Alguna? Posterior al regreso del paciente, ya sea de hospitalización o de un tratamiento de aislamiento domiciliario, el paciente pues ya se le da su alta, pero obviamente posterior todavía debe de continuar con ciertas medidas de seguridad, tanto el paciente como la familia. Pero por ejemplo nosotros aquí en la consulta, ya están dados de alta, ¿van a poder seguir pasando a su consulta normal las veces posteriores o hay un tiempo definido? Bueno, lo que sabemos es que algunos pacientes después de 14 días, incluso hasta los 24, digamos, la expulsión de virus disminuye, pues, se vuelve cero, pues. Lo que no sabemos todavía es qué tanto va a durar esa inmunidad. Tampoco sabemos qué tanto queda esa susceptibilidad para una reinfección. Y la otra situación, pacientes que por ejemplo empiezan con secuelas y que tienen sintomatología respiratoria, pues vamos a tener que seguirlos manejando así, porque precisamente para evitar la diseminación de otros cuadros que nos confundan, ¿no?, con los casos que de por sí ya tenemos, ¿no? Entonces, pues realmente ya la situación respiratoria se volvió una precaución para todos los casos en general, ¿no? O sea que lo más apropiado aquí sería, en cuanto se presente cualquier tipo de paciente con síntomas respiratorios, aislarlo, seguir el mismo protocolo y seguirlos enviando. Claro, si es un paciente que ya sabemos que está recuperado, bueno, pues ya no lo vas a mandar corriendo, ¿no? Ya es un seguimiento, ¿no? Pero sí manejarlo con esas medidas. Sí. Porque todavía es un paciente que incluso vuelve a venir a la unidad donde sigue habiendo casos positivos. Todavía no sabemos qué tanto dura esa inmunidad y qué tanto riesgo tiene de reinfección. Por ejemplo, para el caso de las incapacidades, porque se supone que si ya está dado de alta, pero todavía le queda pues algo de sintomatología, más o menos como dice el doctor. Sí, bueno, ahí es el criterio clínico, ¿no? Sí, porque pues, aún cuando un paciente ya se haya recuperado del COVID, pero si tiene secuelas pulmonares serias, pues no solamente la incapacidad, ¿no?, incluso ya pensión, ¿no? Pero eso lo vamos a tener que ir sobre la marcha. O sea, yo creo que no hay un tiempo, ¿no? Lo que vamos a tener que ver eso ya es paciente por paciente, ¿no? A lo mejor pacientes, a lo mejor tuvo secuelas serias, pero se recupera adecuadamente. A lo mejor pacientes que a lo mejor no parecen tanto, pues sí van a tener con cierta restricción. Pero eso todavía es muy temprano para decir. Doctor, en cuanto a las pruebas, ha habido, sobre todo en trabajadores, que en la segunda prueba sigue saliendo positivo. Aquí es recomendable continuarles y hacerles una tercera, aunque estén asintomáticos. No, lo que se ha visto en el promedio es que, digamos, las pruebas que se han resultado positivas en la segunda casi siempre es a los 14 días más o menos, entre los 14 y los 20 días. Lo que ya se ha vuelto muy raro es que se hagan pruebas después de los 24 días, y después de los 24 las que se han llegado a hacer ya son, pues, es raro que salgan positivas. Entonces, ahora lo que sí está todavía en el debate es de esos pacientes que salen todavía positivos a los 24 días, ¿qué tan infectantes son? Parece ser que es bajo, porque parece que ser lo que detecta la prueba son remanentes del DNA, no son viriones completos.
Entonces, pero pues esa es otra duda que tenemos, no nada más nosotros, ¿no? Sino todo el mundo, ¿no? Precisamente, pues, ¿y por qué unos pacientes los depuran muy rápido y por qué otros pacientes, a pesar de que estén asintomáticos, tardan en depurar, ¿no? Esa es otra cosa que todavía no está clara. Yo sí había leído que tenían que ser como 3 pruebas como para determinar que ya no hubiera como rastros de... Pues es que es lo que tenemos, ¿no? Eso es, o sea, eso es lo que tenemos, ¿no? Las pruebas, ¿no? Ahora le digo, pero la situación es que qué tanto nos va a beneficiar, por ejemplo, pacientes que estén asintomáticos y que ya se hayan recuperado, seguirles haciendo pruebas, ¿no? Realmente, si realmente las medidas van a ser universales para todos, ¿no? Entonces vamos a tener que seguirnos cuidando todos un buen rato. Entonces realmente ya no tiene tanto impacto. Bueno, no hay más. Pues muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Ajá.